buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. El Tribunal Electoral del Estado de México agradece su asistencia virtual a la teleconferencia El lenguaje inclusivo bajo la mirada de la perspectiva de género, que llevamos a cabo en el marco de la campaña UNETEM para así contribuir con la capacitación con perspectiva de género. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos siguen por Facebook Live. A nombre del presidente del Tribunal Electoral, Raúl Flores Bernal, así como de las y los integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, me complace dar la bienvenida a nuestra ponente, la maestra María Luisa Esquivel Ríos, defensora de los derechos humanos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México. Muchísimas gracias, maestra, por compartirnos tu conocimiento en un tema tan importante. Es indudable que toda expresión del lenguaje es precedida por un pensamiento, es decir, hablamos como pensamos. De ahí la importancia del tema que el día de hoy nos vas a impartir, el lenguaje inclusivo bajo la mirada de la perspectiva de género. Bienvenida, maestra. A continuación daré lectura de una breve semblanza curricular en donde se destaca la gran trayectoria de nuestra ponente en materia de derechos humanos. La maestra en Derecho, María Luisa Esquivel Ríos, es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuenta con una especialidad en Derecho Procesal, fue reconocida por su investigación, obteniendo el grado de maestra con mención honorífica por la misma Casa de Estudios. Actualmente se desenvuelve en el ámbito universitario como doctorante en educación. Ha sido catedrática en la Facultad de Derecho de su alma mater. Dentro de sus labores, se destaca como coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres Región Toluca, misma que depende de la Fiscalía Central para Atención a Delitos vinculados a la violencia de género. Además, funge como asesora de la Unidad de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en temas como feminismo, sororidad, acoso sexual y hostigamiento sexual, tipos de violencia, nuevas masculinidades e igualdad laboral, entre otros, desempeñándose también como defensora de los derechos humanos en la misma Secretaría. Adelante, maestra, por favor, bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. Excelente día estén teniendo todas y todos ustedes. Antes que nada, agradecer la invitación por parte del maestro Raúl Flores Bernal, magistrado presidente del Tribunal Electoral, así como de la maestra Jessica Gabriela Cedillo. Maestra Gaby, muchas gracias por esta invitación que nos hace y nos sentimos muy congratulados de poder participar en este tipo de dinámicas y actividades que son tan importantes para la sociedad, la importancia de sensibilizarnos y tener esa perspectiva de género, pero ¿para qué? Con el objetivo de poder fomentar la igualdad sustantiva, con el objetivo de poder fomentar el respeto y la tolerancia entre las personas. Si bien es cierto, hemos abordado o hemos escuchado, ya sea en ciertas reuniones académicas, sociales o laborales, todo este tema que es tan grande, tan enriquecido de la perspectiva de género. Hemos, yo creo, entendido en algún momento los tipos de violencia a los cuales ha atañido a las mujeres durante la historia de la evolución de la sociedad. Pero si bien es cierto, una de las violencias que más se puede ejercer en contra de las personas es esa violencia simbólica, esa violencia simbólica que puede discriminar a las personas. Y esto es por el motivo del lenguaje en el que nosotros nos podemos expresar, porque en muchas ocasiones este lenguaje puede ser peyorativo, puede ser discriminatorio, y en muchas ocasiones no percibimos la discriminación que pueden tener nuestras palabras o que puede tener nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque la violencia simbólica, por ejemplo, se ha normalizado dentro de nuestra sociedad. Es así como el lenguaje, el cual lamentablemente ha estado regulado bajo un punto de vista andocentrista, es decir, bajo un modelo hegemónico, pues hemos normalizado este tipo de expresiones sin percibir que la forma de expresarnos pues puede discriminar
o puede ofender a las personas. Sin embargo, en este manejo de lo que ahora ya es el lenguaje inclusivo desde la perspectiva de género, pues ha tenido diversas formas de pensamiento o criterios que algunos estudiosos pueden estar en favor, pero también ha habido ciertas opiniones en contra de este tema, y uno de ellos, aunque ustedes no lo crean, es la Real Academia Española, que ha establecido que el lenguaje inclusivo pues son expresiones que ellos consideran que deben de ser innecesarias y que por ende han manejado por economía del lenguaje, han manejado un lenguaje que ellos denominan un lenguaje neutro. ¿A qué se refiere esto? Que por la forma tú de expresarte, los ciudadanos, tú ya estás incluyendo también a las mujeres, o estás incluyendo a los niños, o estás incluyendo a las niñas, o por decir los mexicanos, estás incluyendo al género en su totalidad. Pero sin embargo, no es así. Estás haciendo una exclusión. ¿Por qué? Porque debemos de entender que lo que no se pronuncia o lo que no se nombra no existe. Entonces, es necesario que nosotros nombremos las cosas como son, que nosotros las pronunciemos y las hagamos valer para que le demos existencia. Es por eso tan importante manejar este lenguaje inclusivo en el que nombremos a las mujeres, porque las mujeres existimos, las mujeres no estamos ocultas, ¿no? Y pues bueno, por mucho tiempo, pues la sociedad pues ha justificado, si bien es cierto, las relaciones desiguales pues que se han dado entre hombres y mujeres, usando una cuestión pues meramente biológica, en la cual a nosotros nos han diferenciado por el sexo, porque si bien es cierto, pues el sexo es un hecho mediante el cual pues se ha explicado la división entre los seres humanos, la diferenciación biológica que puede existir entre hombres y mujeres. Pero pues esta naturaleza ha confinado a las mujeres obviamente en el ámbito privado, en las actividades del hogar, como todos hemos conocido esos roles y estereotipos que el sistema patriarcal a lo largo del tiempo nos ha impuesto y que por mucho tiempo ha oprimido a las mujeres y que nos han encasillado a esas actividades dentro del hogar, al cuidado y educación de los hijos, y que pues esta justificación pues ha propiciado que a las mujeres se les ubique en ciertos espacios íntimos y no así el permitirles esa libertad de expresión en el público en general, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, inclusive en lo que es el ámbito social, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el argumento que se ha dado para que a la mujer sea oprimida o para que la mujer sea relegada en cierta forma de la sociedad? Pues bueno, es algo natural, que las mujeres, al ser mujeres, pues es algo natural, que somos inferiores porque así la biología nos los ha dado, en tanto que los hombres, por su propia naturaleza, pues los hombres son fuertes, los hombres son los del poder, los hombres son los que están capacitados para tomar ciertas decisiones. Por ende, con estas formas de pensamiento, pues que nos ha regulado a la sociedad, pues el uso del lenguaje, pues lo que ha propiciado en los procesos del pensamiento y en este sentido de la realidad misma, pues es discriminar a las mujeres, el ocultarlas dentro de nuestras expresiones, ya sea una expresión oral, una expresión escrita o inclusive una expresión corporal, que con nuestras expresiones corporales pues también podemos de alguna forma ser víctimas de alguna forma de burla, de discriminación, entre otras. Bien, en el uso del lenguaje, pues estamos reproduciendo ciertos sesgos, ciertos estereotipos, pues que sistemáticamente pues han excluido, han minimizado y han desvalorizado a las mujeres en diversos grupos, por lo cual pues es crucial que ya empecemos a poner en práctica este uso del lenguaje inclusivo. Uno de los mecanismos de reproducción de los estereotipos que pues en cierta forma discriminan y invisibilizan a las mujeres, pues es el lenguaje. Porque no debemos de perder de vista
el lenguaje es el espejo de las personas. El lenguaje es lo que va a externar tu forma de pensar, tu forma de sentir, la forma en que tú vas a transmitir a la sociedad tu pensamiento, tus ideas, tu forma de conducirte dentro de un determinado grupo sociocultural, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, derivado de este sistema patriarcal, que es un sistema patriarcal con un tinte andocentrista, como lo decía al inicio de esta charla, con un tinte hegemónico, que el hegemónico en un término coloquial es ese machismo que ha oprimido a las mujeres durante todo este tiempo, pues bueno, los estereotipos dominantes pues reproducen ciertas percepciones que tienen poder y que como consecuencia pues va a provocar ciertas relaciones desiguales entre los sexos. Bien, el lenguaje no debemos de perder de vista, pues es el medio fundamental para la expresión del pensamiento. Por tanto, pues el lenguaje tiene que ser considerado como ese vehículo para la expresión de nuestras ideas, ¿no? A través del lenguaje, nosotros nombramos, interpretamos, creamos ciertas ideas y el lenguaje pues va a reforzar y puede reflejar esa ideología patriarcal que lamentablemente estamos aún sujetos, pero si nosotros sabemos aplicar este lenguaje inclusivo apropiadamente, lo empezamos a fomentar desde casa, que no debemos de olvidar que la institución más importante dentro de nuestra sociedad es la familia, es el núcleo en el cual nosotros tenemos que empezar a hacer esa educación con perspectiva de género, pues obviamente si nosotros empezamos a fomentar desde casa este lenguaje inclusivo, pues vamos a contribuir a modificar toda esta expresión hegemónica en la cual estamos sujetos y obviamente, a través del lenguaje, pues nosotros vamos a crear una identidad. Y la identidad es muy importante, porque la identidad es lo que va a demostrar lo que nosotros somos, lo que nosotros estamos cultivando, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer este cambio de pensamiento dentro de nuestro lenguaje. En el androcentrismo, algo que debe de ser muy, muy importante, el androcentrismo va a ser esa ideología que se tiene desde una perspectiva de un modelo masculino. Ajá. A lo largo de nuestras vidas, los varones y las mujeres, pues hemos creído que lo realizado por las mujeres, pues no tiene un valor y que por tanto no tiene que ser ni siquiera objeto de mención y que la única presencia importante dentro de la sociedad, pues es lo que está hecho por los varones. Y basta con recordar en nuestros textos educativos, cuando nosotros acudíamos a la escuela, que nos empezaban a impartir o a transmitir lo que era el modelo del cuerpo humano, pues en nuestros libros de texto, si realmente ven y analizan, pues ¿qué aparece? Una figura de un hombre. Cuando hablamos, por ejemplo, de la teoría de Darwin, en la evolución de los hombres, la imagen que se ve reflejada en los libros de texto es la de un varón. Nunca se habla de una mujer. Ese es el modelo andocentrista, que todo lo que nos rodea, todos los vocablos, todo ese lenguaje que está alrededor de la sociedad está desde un punto de vista masculino. Y así es el lenguaje que nos ha regulado y el lenguaje neutro que está defendiendo la Real Lengua Española, que no es neutro, sino que está desde un punto de vista andocentrista, ¿no? Y bueno, en la educación, pues obviamente se ha ocultado a las mujeres a través de ciertas palabras en masculino. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos, nosotros, valga la redundancia, nosotros está hablándose desde un punto de vista andocentrista, en el cual en ningún momento incluye a las mujeres. Si tú te expresas los mexicanos o los ciudadanos, tampoco estás incluyendo a las mujeres. Estás hablando desde una ideología andocentrista. Y esto es muy importante. ¿Por qué tenemos que mencionar a las mujeres? Porque las mujeres también somos parte de la sociedad, porque las mujeres también integramos los grupos socioculturales. Y bueno,
de estas creencias y desde la diversidad de las expresiones, pues hemos contribuido a que la voz pues, de la autoridad lamentablemente pues haya sido masculina y no permitir esa expresión por parte de la mujer. Bien, el adocentrismo, pues, es considerar al hombre, pues, como todas las medidas de las cosas. El androcentrismo, lamentablemente, pues, ha distorsionado la realidad, ha deformado la ciencia y, pues, tiene unas graves consecuencias dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cuáles son las características que ha fomentado este androcentrismo? La primera característica y muy importante que ha fomentado el androcentrismo es la invisibilización. La invisibilización pues, es la manifestación en donde las mujeres y las obras que ha creado la mujer desde el ámbito literario, cultural, artístico, pues no son visibles, no son advertidas, no son difundidas dentro de la sociedad. Es decir, que para el androcentrismo, todo lo hecho por la mujer carece de importancia. Otra de las características que nos da pues, el androcentrismo, obviamente, es la exclusión. ¿Por qué la exclusión? Porque la exclusión se refiere a la omisión de las mujeres de una manera abierta y deliberadamente. Ejemplo, cuando estamos otorgando valor al trabajo realizado por los hombres en el ámbito público, pero ocultamos o no reconocemos la labor que quizás la mujer hace en casa cuando hace sus actividades del hogar. Y bueno, yo creo que derivado de esta contingencia a la que hemos estado sujetos, pues creo que las actividades del hogar no han sido nada fácil, creo que se ha incrementado el trabajo. Ahora sí que las tareas domésticas es como el COVID, se multiplican, ¿no? Se contagian. Entonces, esto es lo que provoca estas características del androcentrismo. Y entonces nosotros tenemos que empezar a jugar con las palabras, tenemos que empezar a jugar con los vocablos para poder lograr una inclusión. A mí me encanta poner un ejemplo en el cual podemos visualizar que sí podemos utilizar el lenguaje inclusivo, que sí podemos nombrar a las mujeres, y este es un ejercicio de pensamiento. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo se puede ser padre biológico sin tener hijos? ¿No? Y esta pregunta, cuando la he hecho con mis alumnos, con amistades, etcétera, ¿cómo puedes ser padre biológico sin tener hijos? Lo primero que me contestan es, pues adoptando. Grave error. Esa es la primera respuesta que nosotros damos, porque la adopción no nos permite ser padres biológicos. Hay otros que me han contestado, pues a través de la maternidad subrogada. La maternidad subrogada no te garantiza el ser padre biológico, la maternidad subrogada es la renta de un vientre, no podría ser padre biológico. Entonces, tenemos que empezar a jugar con las palabras, a poner en camino nuestro pensamiento. ¿Cómo puedo ser padre biológico sin tener hijos? Fácil, teniendo hijas. Sí vas a ser padre biológico, ¿vieron? Porque al momento de no estar mencionando a las hijas y solamente mencionando a los hijos, estás haciendo relevancia a los varones y no a las mujeres. Tú puedes ser padre biológico sin tener hijos, pero teniendo hijas, y estás mencionando a la mujer. Es por eso que cuando yo les comento, si tú no lo pronuncias, no existe, así será. Tú puedes tener esta situación de ser un padre teniendo hijas, no necesariamente teniendo hijos. Entonces, tenemos que empezar a utilizar estas palabras y tenemos que empezar a nombrar las cosas como son, ¿sí? Bueno, hay ciertos recursos que nosotros tenemos que valernos para poder lograr este lenguaje inclusivo, para poderlo empezar a aplicar en nuestra vida diaria. No solamente el lenguaje inclusivo lo vamos a aplicar en el ámbito laboral, en la elaboración de un oficio, de un escrito, no. El lenguaje inclusivo ya tiene que ser parte de nosotros, ya tiene que ser parte de nuestra expresión verbal, no solamente de nuestra expresión escrita. La forma de expresarnos hacia los demás ya tiene que ser de una manera inclusiva, ya tiene que ser tomando en cuenta a hombres y mujeres. Y bueno,
Pues hemos visto que el androcentrismo en el lenguaje, pues obviamente ha propiciado esta invisibilización y la discriminación hacia las mujeres, por lo cual pues debemos empezar a implementar nuevas alternativas. ¿Cuáles van a ser estas nuevas alternativas que tenemos que empezar a trabajar? Si bien es cierto, el idioma español, nuestra lengua española es muy rica. Es una lengua, inclusive muchos piensan que el inglés es un idioma muy difícil de aprender o quizás el francés o el italiano, cuando la realidad es que el idioma más difícil de aprender es la lengua española. El español es más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una suma complejidad en la conjugación de los verbos, la utilización de artículos, de pronombres, de sustantivos, de tiempos, etcétera. Entonces, es muy rico. Tenemos que empezar a enriquecer este lenguaje inclusivo con toda esta gama de palabras que nos da nuestro amado español, y vamos a empezar a fomentar lo que es el desdoblamiento. ¿Qué nos va a permitir el desdoblamiento? Pues el desdoblamiento va a consistir en presentar pares de palabras que solo se diferencian por su género, pues con el propósito de referir a hombres y mujeres. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros pronunciamos ciertas palabras desde un lenguaje neutro, recordemos que el lenguaje neutro es el masculino genérico, si nosotros hablamos de los profesores, ¿cómo se va a dar el desdoblamiento de los profesores? Pues vas a expresarte profesores y profesoras. Ese es el desdoblamiento. Si tú estás hablando de los alumnos, el desdoblamiento es alumnos y alumnas, en donde ya estás refiriéndote a ambos sexos. Y vamos a poner un ejemplo para que vean que sí podemos expresarnos de esa forma, un enunciado muy sencillo, el decir, en el auditorio de el auditorio de la Guelaguetza cuenta con una capacidad de 11,500 espectadores. Esta forma en la que yo me estoy expresando es a través de un lenguaje neutro. ¿Cómo lo estaría pronunciando yo en un lenguaje inclusivo? El auditorio de la Guelaguetza cuenta con una capacidad de 11,500 espectadores y espectadoras. Y entonces ahí estoy yo trabajando la inclusión, ¿no? Y bueno, el desdoblamiento, pues también puede presentarse mediante el uso de ciertos artículos gramaticales, el decir, pues si no quiero yo pronunciar los alumnas y alumnos, entonces voy a utilizar estos artículos gramaticales y me voy a referir las y los alumnos. Y entonces así yo ya estoy incluyendo tanto hombres y mujeres. Si yo a lo mejor me refería a los integrantes, pues ahora me voy a referir las y los integrantes. Entonces el desdoblamiento pues puede ser por dos formas. Una, el utilizar palabras similares, y la otra, en la utilización de ciertos artículos gramaticales. Bien. ¿Cuáles van a ser otras de las alternativas que nosotros podemos utilizar en este lenguaje inclusivo? Pues bueno, también puede ser a través del uso de ciertos sustantivos comunes. ¿Cómo vamos a aplicar estos sustantivos comunes? Bueno, los sustantivos comunes son aquellas palabras con las que se alude a mujeres y hombres, ya sea en términos colectivos o en términos abstractos, que pues obviamente incluyan a ambos sexos. Si nosotros dentro del lenguaje neutro o del lenguaje genérico nos estamos refiriendo como los ciudadanos, pues bueno, los sustantivos comunes que nosotros tenemos que utilizar para poder incluir a hombres y mujeres es referirme la ciudadanía. Cuando yo estoy hablando de la ciudadanía, ya me incluye hombres y mujeres. Si yo me estoy refiriendo el niño, porque siempre nos pasa el día 30 de abril, que decimos feliz día del niño, en esa expresión estamos discriminando a las niñas, no las estamos incluyendo. Entonces, tenemos que utilizar en esta felicitación ese sustantivo común. ¿Y cómo va a ser? Feliz día de la infancia, feliz día de la niñez. Y con estos sustantivos comunes estoy haciendo la debida inclusión tanto de niñas y de niños, ¿no? Si yo me quiero referir a el hombre y quiero hacerlo de una manera general, incluyendo hombres y mujeres, pues me voy a referir como personas
o como la humanidad. Ajá. Entonces, estos son los sustantivos comunes que nosotros tenemos que utilizar a través de nuestra expresión, ya sea verbal o sea escrita. Ahora, también es válido, y es otra de las alternativas, esto es la belleza del lenguaje que nos puede dar y que realmente podemos lograr esa inclusión. También podemos parafrasear. El parafraseo también está permitido dentro de nuestro lenguaje, y este parafraseo es para evitar esas expresiones en un tinte masculino o en un tinte femenino, y tenemos que buscar ese sinónimo que no tenga un cargo genérico. Es decir, que el cargo genérico es que no te refieras solamente a mujeres o que no te refieras solamente a hombres. Entonces, ¿cómo podemos parafrasear? Pues bueno, si yo estoy estudiando historia, ¿no? Por ejemplo, y estoy leyendo los romanos es una expresión con un tinte genérico, que si ustedes ven, se está cargando al androcentrismo, que es masculino. ¿Me explico? No estamos hablando romana, estamos hablando los romanos. Entonces, ¿cuál sería la forma de parafrasear en la cual tú incluyas a hombres y mujeres? Pues a lo mejor refiriéndote el imperio romano y te estás aludiendo a romanos y romanas, o decir la cultura romana, o decir la civilización romana, ¿no? Otro ejemplo es que si estás hablando de los mesoamericanos, ¿no? El decir las sociedades mesoamericanas o los pueblos mesoamericanos. Entonces, esta forma de jugar, este parafraseo, pues te está haciendo una inclusión y se está refiriendo aquí hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, por la forma en que tú estás trabajando las palabras dentro de este lenguaje inclusivo. Ahora, hay otra forma, pero aquí ya es dependiendo su estilo de redacción, su estilo de expresión, que gramaticalmente dentro de la perspectiva de género es correcto, pero que sin embargo, pues a algunas personas pues se les hace muy largo y cuando viene cierto, pues tenemos que dar economía en nuestro lenguaje, pero pues también es válido cuando, por ejemplo, hablas el poder agregar la palabra mujeres y hombres, pero ya esto ya es una cuestión de estilo que yo se los dejo a su libertad. Por ejemplo, en lenguaje neutro hablarías de los estudiantes. Entonces, al agregar hombres y mujeres, tú estarías expresándote los estudiantes, hombres y mujeres. Pero ya como que es una expresión más larga. Yo me iría más por las y los estudiantes, ¿no? Por ejemplo. Pero también es válido que tú menciones los estudiantes mujeres y hombres, o que hables de los artistas mujeres y hombres. Entonces ya es una cuestión de estilo de cada quien en la forma de poder utilizar el lenguaje incluyente. Ahora, en el lenguaje inclusivo también puedes tú agregar lo que es la palabra persona, y creo que esta forma de expresión, sobre todo en el lenguaje escrito, lo hemos percibido más cuando llenamos ciertas solicitudes para realizar ciertos trámites o dentro de nuestro trabajo, etcétera, y es agregar la palabra persona. ¿Cómo va a ser esto? Dentro de un lenguaje neutro, pues vas a hablar el emprendedor. Entonces, la forma correcta de ser inclusiva es decir, persona emprendedora, ¿no? O que estás hablando el solicitante. Es cuando hemos visto más en ciertos formatos, en ciertos documentos, que pones persona solicitante. Entonces, también es correcto que tú puedas adicionar la palabra persona para poder trabajar esa inclusión de ambos sexos. Ahora, como lo decía, nuestro lenguaje es muy enriquecedor. Puedes usar también para trabajar esta inclusión, pues ciertos pronombres. Estos pronombres pues pueden ser, por ejemplo, posesivos, el utilizar nuestro, nuestra, personales, yo, tú, ustedes, indefinidos, alguien, nadie, o relativos, quién, quiénes, ¿no? Entonces, dependiendo la idea que tú quieras expresar, pues también puedes utilizar este tipo de pronombres que te va a permitir la inclusión. Y bueno, pero pues también es válido en ciertas informaciones, en la forma en que nosotros redactemos, pues también como los abogados que existe la economía procesal, pues también es válido tener una economía dentro de nuestro lenguaje, en el cual pues no vas a discriminar, sino al contrario, vas a trabajar la inclusión.
Y en ciertos casos, cuando nosotros desconocemos a qué persona va dirigido un oficio, una circular o un determinado mensaje, pues cuando desconozcamos la persona destinataria, que si es hombre o que si es mujer, pues también es recomendable el poder utilizar diagonales o poder utilizar los paréntesis en donde utilices los vocativos adecuados dependiendo al sexo al cual tú te quieres referir. Y es, por ejemplo, cuando nosotros queremos poner interesado, pero desconocemos si es hombre y mujer, pues vas a poner interesado y puedes poner una diagonal y la vocal A para también referir interesada. O en lugar de la diagonal, entre paréntesis, puedes poner la vocal A, ¿no? Entonces, también puedes, por una economía procesal, cuando nosotros trabajamos compañeros o compañeras, si no quieres utilizar el compañeros, compañeras, pues pones compañeros y entre paréntesis S, ¿no? Refiriéndote compañeras. Entonces, también es una forma en la cual puedes tener esa economía en el lenguaje, hacer abreviaciones sin discriminar. Pero hay algo muy importante, que a veces hemos caído en ese error, todas y todas, y me incluyo, porque también en su momento llegué a hacer este error garrafal de la gramática, y sobre todo lo vemos mucho en redes sociales o en mensajes de WhatsApp, el que utilizamos la arroba para incluir hombres y mujeres, ¿no? Creemos que el utilizar la arroba, pues ya te está refiriendo hombre o mujer, y no. El arroba es un grave error porque la arroba no es un signo lingüístico. Ajá, entonces no es un signo lingüístico y por ende no lo puedes utilizar para poder designar ambos sexos. Entonces es algo que realmente tenemos que evitar, no es correcto, lo correcto es poner una diagonal con la vocal correspondiente o entre paréntesis. Y bien, esta es la forma, en términos generales, en la forma que nosotros tenemos que jugar con las palabras para poder redactar un oficio, para poder hacer una investigación, las tareas escolares y demás. Pero el lenguaje, como lo decía al inicio de esta charla, el lenguaje es muy rico. El lenguaje no solamente va a ser un lenguaje escrito, el lenguaje también es lo que nosotros expresamos de una manera verbal, el lenguaje también lo vamos a trabajar de una manera corporal, el lenguaje también lo vamos a ver de una manera visual. No es necesario que nosotros tengamos que ver un texto para poder comunicarnos. A veces a través de las imágenes, a través de la publicidad, de la mercadotecnia, podemos utilizar un lenguaje sexista, podemos utilizar un lenguaje que pueda propiciar una violencia simbólica a través de la simbología, que pueda propiciar esta discriminación entre hombres y mujeres. Es por eso que nosotros tenemos que empezar a evitar pronunciar ciertas palabras con una connotación sexista, ¿no? Ya que la expresión sexista o las palabras sexistas, pues es una manera peyorativa, pues para estigmatizar a las personas, ya sea por sus atributos físicos o por sus características morales o en función del estereotipo, pues que nos ha regulado y nos ha impuesto este sistema patriarcal. ¿Y a qué me voy con este lenguaje no sexista o la forma peyorativa en la cual nosotros nos podemos expresar? Pues vamos con lo siguiente. Tendemos mucho a expresarnos dentro de nuestro vocabulario y de nuestra ideología, nuestra forma de pensar. ¿Qué sucede cuando escuchamos en una reunión de amistades o en una charla con los compañeros que escuchamos la palabra aventurera, ¿no? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente como sociedad con estos prejuicios que lamentablemente nos han dominado? Pues piensas en una prostituta. Ahí estás tú discriminando. Pero ¿qué pasa si escuchas la palabra aventurero? Tu forma de pensar es que es un hombre valiente, que es un hombre audaz, que es un hombre atrevido, ¿no? Vean la forma en que nosotros podemos dar interpretación dentro de las palabras. ¿Qué sucede también si escuchas mujer pública? Si tú escuchas la palabra mujer pública, pues también la estás relacionando con la prostitución, por ejemplo. Pero ¿qué sucede si tú hablas de un hombre público? Entonces, el primer pensamiento que se te viene es que es
un hombre que interviene en los negocios, que está inmerso en la política, que tiene actividades importantes, ¿me explico? Y también cuando tendemos mucho a decir la palabra, pues es soltera, no, pues ya está quedada, ¿no? A sus 40 años y es soltera, está quedada. Pero ¿qué sucede si tú lo pronuncias con un hombre que es soltero? Pues dices, es codiciado, es el joven codiciado que todas las mujeres quieren. Entonces, vean el tinte o el sentido, qué tanto puede trascender el pronunciamiento de nuestras palabras, pero sobre todo porque nuestro pensamiento, pues lamentablemente, está influenciado por este sistema patriarcal que nos ha regulado por mucho tiempo, como lo he mencionado. Bien, también dentro de nuestro lenguaje, pues tenemos que evitar el uso de ciertos chistes, de ciertos refranes que pueden provocar violencia en contra de las mujeres o violencia también en contra de los hombres y que pues pueden ocasionar estos actos de discriminación. ¿Cuántas veces no hemos pronunciado estos refranes o estas expresiones sexistas como calladita te ves más bonita? Y lo hemos dicho. Yo creo que nadie está exento en algún momento de nuestra vida. Nos hemos mencionado calladita te ves más bonita. Estás coartando esa libertad de expresión, estás transmitiendo el mensaje que esa persona no piensa, que esa persona no tiene nada importante que aportar, ¿no? Entonces, esas expresiones coloquialmente las hemos utilizado mucho. Hay refranes sexistas que, por ejemplo, mujer sin varón o jal sin botón, en el cual te está expresando que toda mujer necesita un varón para poder subsistir y que sin un varón no puede ser. Entonces, son refranes que también hemos pronunciado. ¿Cuántas veces? Y yo creo que también las mujeres también estamos incluidas. Las mujeres y hombres hemos expresado mujer al volante, peligro constante, o hemos expresado que los hombres son unos cafres al volante. Entonces, son expresiones peyorativas, ofensivas hacia nuestro sexo opuesto. Y hay ciertos chistes que también se han externado. Por ejemplo, ¿qué tienen en común las rubias y las botellas de cerveza? Pues lo que tienen en común es que están vacías del cuello para arriba, ¿no? Pero ¿saben qué es lo más triste? Que yo no sé en qué parte de la Constitución, de la Biblia, etcétera, han estereotipado a las mujeres rubias como mujeres con falta de inteligencia, como si el color de tu cabello, la tez de tu piel te diera los conocimientos o te hiciera más intelectual o menos intelectual. Entonces, para que vean que también el lenguaje corporal o lo que tú externas, pues puede ser objeto de discriminación o de ciertas ofensas, ¿no? Que tenemos que ir trabajando, que tenemos que ir destrozando y cambiar la mentalidad de la sociedad. Pero, pues los hombres no están exentos. Los hombres también han recibido ciertos chistes sexistas en nuestro lenguaje, como es en qué se parecen los dinosaurios a los hombres inteligentes. Pues el parecido que hay entre los dinosaurios y los hombres inteligentes es que desde hace muchos años están extintos. Entonces, también ahí estamos expresándonos en una forma discriminatoria, como diciendo ningún hombre es inteligente, ¿no? Ya no hay hombres inteligentes, cuando sí los hay, y hay hombres que valen mucho la pena por ser excelentes seres humanos, excelentes personas y que tienen muchas virtudes, ¿no? Y bueno, también dentro de nuestro lenguaje, que ya vimos que este tipo de lenguaje puede ocasionar y propiciar esta violencia simbólica, que también esta violencia simbólica la hemos visto a través de medios de comunicación, de la publicidad y todo. También es importante que en el ámbito estadístico, ¿no? En el momento de hacer encuestas para obtener cierta información de cualquier índole, pues también tenemos que trabajar mucho la desagregación de los datos por sexo. Yo creo que ya les ha pasado que dentro de su ámbito laboral, cuando nos piden cierta información, ya nos piden números desagregados entre hombres y mujeres, porque lo mencionaba, tenemos que pronunciar y mencionar porque si no, no existimos. Y entonces es importante hablar de estadísticas, de beneficios que se dan tanto a hombres o mujeres, o dependiendo la problemática o la situación que nosotros deseamos encuestar, pues es importante mencionar el beneficio que se está dando tanto a hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, hay otro lenguaje
que también tenemos que empezar a evitar, y que les había yo comentado, porque el lenguaje es muy rico, es el lenguaje gestual y el lenguaje corporal. Aunque ustedes no lo crean, el lenguaje gestual y corporal también podemos discriminar, también podemos ofender a las personas. ¿Y esto cómo se va a dar? ¿Cómo puedo yo ofender a una persona por mi lenguaje gestual o por mi lenguaje corporal? Pues cuando empezamos a hacer ciertas imitaciones de movimientos afeminados o de tonos de voz afeminados con el fin de ridiculizar a mujeres u hombres derivado de su orientación sexual, pues también es una forma que el lenguaje pues puede agredir. Tenemos que evitar hacer este tipo de conductas que pueda propiciar la discriminación, por ejemplo, de la comunidad LGTB, ¿no? Evitar también ciertos lenguajes discriminatorios que pueden ser ofensivos y que tenemos que utilizar las palabras adecuadas pues, que van a generar ese respeto y esa tolerancia hacia las personas que tenemos frente de nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros, una forma incorrecta de expresión es las minorías sexuales. No tenemos que referirnos como minorías sexuales, tenemos que expresar como personas de diversidad sexual u orientación sexual diversa. Ajá, esa es la forma correcta en la que nos tenemos que dirigir. No puedes referirte, que es algo muy coloquial que el mexicano ha utilizado, y la mexicana, marimachas, maricones o raros. Esa es una forma incorrecta de expresarse. Lo correcto es personas con orientación sexual diversa y hablar por su nombre. Gays, lesbianas, transexuales, etc. Es decir las cosas como son, por su nombre. No puedes hablar tampoco pronunciarte como afeminados, desviados, indefinidos. Tienes que hablar homosexual, bisexual, transgénero, transvesti, intersexual, etcétera, ¿no? Pronunciar los vocablos correctos que nos está dando. Tampoco puedes decir los indios o las indias. Tienes que referirte y expresarte personas indígenas. No son viejitos, son adultos mayores o adultas mayores. No son sidosos, son personas que viven con VIH. No son mojados, no son indocumentados, son migrantes. No es una prostituta, es una trabajadora sexual o un trabajador sexual. Esa es la forma correcta en la cual tú te tienes que dirigir hacia las personas. Bien, el uso del lenguaje incluyente y no sexista, de este lenguaje inclusivo con la perspectiva de género, si bien es cierto, pues es esencial en la construcción de una igualdad sustantiva y obviamente para evitar la discriminación, ya que el utilizar un lenguaje inclusivo pues nos va a apoyar a nombrar, nos va a apoyar a visibilizar de una manera digna a estos grupos pues, que históricamente han sido discriminados a lo largo del tiempo. Mujeres y hombres deben de nombrarse cuando se hace referencia a ciertas situaciones, pues obviamente de las que son parte, y el no hacerlo, pues implica simplemente desaparecer a las personas. El no mencionar a las personas es desaparecerlas y obviamente enaltecer a otras, ¿no? Discriminando a unas, enalteces a otras. Nada nos cuesta, compañeras y compañeros, nada nos cuesta dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestra expresión cotidiana, pues nada nos cuesta agregar o modificar o lo que debemos escribir, lo que debemos pronunciar, usar palabras pues que realmente pues sean incluyentes de ambos sexos, pues sin necesidad de recurrir a términos androcentristas a los cuales hemos estado acostumbrados a lo largo de las últimas décadas y más que décadas en toda la evolución de la humanidad. Tenemos que aprender a nombrar a las mujeres, porque el nombrar a las mujeres ya es un acto de justicia, de respeto, de reconocimiento pleno a sus derechos, sobre todo a sus derechos humanos. No tenemos que perder de vista, compañeras y compañeros, que la discriminación
inicia con las palabras y culmina con la negación de los derechos y de las oportunidades de las personas. Por mi parte, les doy las gracias a nombre del licenciado Martín Verdeja Rivas, director de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Secretaría de Justicia. Agradecemos mucho, maestra Gaby, esta invitación y espero que haya sido de mucha utilidad el que empecemos a poner en práctica desde el hogar, desde nuestra casa, en práctica este tipo de lenguaje inclusivo que nada nos cuesta modificar la forma de expresarnos. Muchas gracias, maestra Gaby. Muchísimas gracias, maestra, de verdad. Sin duda lo que hoy nos compartes nos hace reflexionar que para combatir la desigualdad de género y la violencia en contra de la mujer por solo el hecho de ser mujer, es necesario modificar la estructura de razonamiento, el pensamiento y las ideas de la sociedad, lo que implica inevitablemente la reconstrucción del lenguaje. Maestra, de verdad, muchísimas gracias. Compartirte también que ante este reto, en el Tribunal Electoral del Estado de México estamos comprometidas y comprometidos con la construcción de repensar nuestras conductas, nuestros hábitos y, por supuesto, las normas, para hacer de ellas las herramientas que nos permitan construir la igualdad. Y uno de los factores importantes para poder lograrlo es la adopción del lenguaje inclusivo. Así es que, de verdad, muchísimas gracias. Agradecer, obviamente, el esfuerzo y trabajo de quienes hicieron posible este evento, de quienes nos acompañan por las redes sociales y, por supuesto, a nombre de nuestro presidente, maestra, te haremos llegar un reconocimiento por tu valiosa participación el día de hoy y todo el conocimiento que hoy nos compartes. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu conocimiento y no me resta más que hacer votos para que esta conferencia cumpla con los fines que la motivan, los cuales nos permiten dar un paso más hacia el futuro que deseamos, un porvenir en el que no exista diferencia de trato y oportunidades entre los hombres y las mujeres. Muchísimas gracias a todas y todos y que tengan un muy buen día. Maestra, muchísimas gracias. Por favor, saludos al maestro Martín. Muchas gracias. Excelente día a todas y todos. Un gusto estar con ustedes. Buen día. Muchas gracias.